Muy buenos días, alumnos del quinto año de secundaria, sección K. El día de hoy, sábado 27 de marzo, vamos a trabajar la semana número 2, correspondiente al curso de geometría, área de matemáticas. Y hoy día vamos a trabajar todo lo concerniente a las líneas notables, ¿ya? Líneas notables son aquellas líneas que encontramos en un triángulo. Por ejemplo, tenemos la bisectriz, tenemos la cebiana, una mediana, una altura y una mediatriz. Esas son las principales líneas notables, ¿ya? A ver, vamos a definir el concepto de cada una de esas líneas notables. A ver. A ver, chicos, triángulos, líneas asociadas a los triángulos, o sea, las líneas notables asociadas a los triángulos. A ver, las principales líneas notables son las siguientes. A ver, tenemos, eh, perdón, me estoy equivocando de ficha, ¿ya? Un ratito. Me estoy equivocando de ficha. Un minuto, por favor, ¿ya? Me estoy equivocando de ficha. Ya, las principales líneas notables son las siguientes. A ver, tenemos una cebiana es un segmento cuyos extremos son el vértice del triángulo y un punto cualquiera del lado opuesto, ¿ya? Quiere decir, chicos, si de este vértice yo trazo un segmento hacia un punto cualquiera de este lado, hacia un punto cualquiera, eso se llama cebiana, ¿no? Puedo trazar desde este vértice también hasta este punto, cualquiera. Y hago así también del B hasta el punto C, ¿ya? Eso es una cebiana. Entonces, una cebiana tiene dos extremos, ¿no? Sale del vértice hacia un punto cualquiera de su lado opuesto. Por acá también podemos trazar una cebiana, ¿no? Hacia un punto cualquiera. Cuando digo punto cualquiera, este punto puede estar en cualquier parte de este segmento. No necesariamente tiene que ser la mitad. Puede estar por acá, puede estar por acá, en un punto cualquiera. De C también puedo trazar una cebiana hacia este punto, hacia ese segmento AB en un punto cualquiera. Ahora, ¿qué es la mediana? La mediana es lo contrario. La mediana también es un segmento de recta, es un segmento de recta que sale de un vértice también, pero hacia el punto medio del lado opuesto. Eso es la mediana. O sea, quiere decir que la mediana cae en el punto medio del lado opuesto, ¿no? Por acá también podemos trazar una mediana hacia el lado opuesto en el punto medio. Esa es la diferencia entre cebiana y mediana, ¿no? La cebiana sale del vértice hacia un punto cualquiera del lado opuesto. En cambio, la mediana sale del vértice hacia un punto medio del lado opuesto. Ambos son segmentos de recta.
tenemos por acá una bisectriz. Una bisectriz viene a ser una mediana, pero con la peculiaridad de que la bisectriz biseca el ángulo. ¿Qué quiere decir? Que la bisectriz va a bisecar al ángulo en partes iguales. Como es una sevillana, puede caer en cualquier punto de este lado opuesto. Pero a diferencia de la sevillana, estos ángulos van a ser iguales. Quiere decir que los bisecan en partes iguales. Pueden haber bisectrices interiores o también puede haber bisectriz exterior, como en este caso. Esto de acá es una bisectriz exterior. La altura. La altura es una sevillana perpendicular al lado opuesto. ¿Ya? La altura también es una sevillana, pero es perpendicular. Quiere decir que donde cae va a formar un ángulo de 90 grados. Esa es una altura. Ahora tenemos la mediatriz. Es una recta que biseca al lado del triángulo en forma perpendicular. Miren, esto de acá es una mediatriz, esta es una recta que biseca a este lado en partes iguales. En partes iguales. Mediatriz biseca a este lado en partes iguales. Y también va a ser altura a la vez, ¿ya? Esto también va a formar un ángulo de 90 grados. Lo biseca y forma un ángulo de 90 grados. Bueno, acá tenemos algunas propiedades. Esta es la fórmula para hallar, el ángulo formado por dos bisectrices interiores es igual a 90 grados más la mitad de este ángulo. Cuando está formado por dos bisectrices interiores, ¿no? 90 grados más la mitad de este ángulo. Cuando está formado por dos bisectrices exteriores, como en este caso, 90 grados menos la mitad del ángulo que se opone. Y cuando está formado por una bisectriz interior y otra bisectriz exterior, es la mitad de este ángulo. ¿Ya? Son algunas propiedades, algunos criterios que se está dando ahí. ¿Ya? Bueno, en ese caso hay algunas propiedades. ¿Ya? A ver. Ahora, bueno, estas son las propiedades de la bisectriz, ¿no? Esta es propiedad del triángulo isósceles, lados iguales, tras una altura. Esta altura va a ser bisectriz y también va a ser mediana. ¿Ya? Ahora, teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. La mediana relativa a la hipotenusa. Estos segmentos van a ser iguales. ¿Ya? Este es teorema del incentro y teorema del circuncentre. Ya eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando los ejercicios. Muy bien, estas son algunas otras propiedades adicionales. A ver. Muy bien, chicos. Vamos a desarrollar los problemas que están en la ficha. ¿Eh? A ver. A ver, los alumnos que acaban de ingresar, por favor, tienen que estar con las cámaras encendidas, ¿no? Por favor, ¿ya? Sus cámaras encendidas. No les voy a estar repitiendo a cada rato, ¿no?
La alumna Ashley Chumpitas, por favor, su cámara. Mi cámara está prendida. Sí, recién lo estoy viendo, recién lo estoy viendo.
Gerson. A ver, el problema número 1, el ejercicio número 1. A ver, voy a completar los ángulos, ¿ya? Si esto de acá mide 110 grados, este ángulo tiene que ser lo que le falta a 110 para que sea 180. Estos dos ángulos tienen que ser suplementarios. Un ángulo exterior más un ángulo interior de cualquier polígono suman 180 grados. Es decir, chicos, que este ángulo de acá tiene que ser igual a 180 grados. 70, perdón. 70. ¿No? 70 más 110 es 180. Chicos, ¿se ve el color verde? ¿Se puede ver el color verde? Confirmen, por favor. No se ve. A ver. Entonces vamos a poner acá 70 grados, ¿verdad? Estos dos suman 180, 70 grados. Ahora, esto de acá también tiene que ser X, opuesto por el vértice. Muy bien. Ahora miren, muchachos. X viene a ser el ángulo formado por esta bisectriz exterior y esta bisectriz interior. Para hallar el ángulo X hay una fórmula. El ángulo formado por una bisectriz interior y otra bisectriz exterior. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente. X va a ser igual a la mitad del ángulo que se opone. Quiere decir que para hallar el ángulo X tengo que sacarle la mitad de 70 grados. Esa es la fórmula. Ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Entonces tenemos acá que el valor de X viene a ser la mitad de 70 grados. Y la mitad de 70 grados viene a ser 35 grados. Quiere decir que el ángulo X es igual a 35 grados. Ahí quedó. Esa sería la respuesta. ¿Ya? En el ejercicio número 2 me piden, a ver, calcula el complemento de alfa. Si BD es bisectriz, ¿ya? Me piden dar como resultado el complemento del ángulo alfa. ¿Ya? Eso va a ser mi incógnita. Muy bien. A ver, chicos, este ángulo de acá, este ángulo viene a ser la suma de las medidas de los ángulos opuestos. En todo triángulo, la suma de estos dos ángulos me va a dar el ángulo exterior. Quiere decir que la suma de alfa más 40 me da esto. Y como esto es isósceles, esto también tiene que ser lo mismo. O sea, lo que vale acá es lo mismo que vale acá. ¿Ya? Entonces, este ángulo de acá vale alfa más 40, que es la suma. Alfa más 40, la suma. Esto de acá también, chicos, vale alfa más 40. Este de acá también vale alfa más 40. Los dos valen alfa más 40, porque es isósceles, ¿no? La suma de estos dos ángulos me va a dar esto. Como esto es isósceles, esto también vale alfa más 40. Ahora voy a sumar los tres y lo vamos a igualar a 180 grados. ¿Ya? A ver, la primera sería así. Alfa más 40 más otro alfa más 40, otro alfa más 40 más esto de acá tendría que uno nada más, porque solamente estoy trabajando con este triángulo. Más un alfa, los tres van a sumar 180 grados. ¿Ya? 180 grados. Ah, me olvidaba. Vamos a corregirlo acá mejor, ¿ya? Para que salga entero, si no te va a salir fracción. Póngale acá 45, muchachos, ¿ya? Póngale 45. Entonces, acá también tendría que ser 45, si no va a salir en fracción. Acá también tiene que ser 45. Listo. Entonces acá sería alfa más 45. Acá también sería alfa más 45.
Ya está. Ahora sí te va a salir exacto. Ya, entonces hay 3 alfas. 45 más 45 es 90. Esto es igual a 180. 90 que está sumando pasa restando al otro lado de la ecuación. 3 alfa es igual a 90. 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Quiere decir que el ángulo alfa es igual a 30 grados. Pero me piden dar como respuesta el complemento, ¿no? Entonces lo que me piden que calculemos es el complemento de 30 grados. Chicos, el complemento es lo que le falta a un ángulo para que sea 90 grados. O sea, ¿cuánto le falta a 30 grados para hacer 90 grados? 60 grados. Ese es el complemento. Es lo que le falta a 30 para que sea 90. La respuesta es 60 grados. ¿Ya? A ver, en el caso del ejercicio número 3, decimos lo siguiente. La 3. En el triángulo ACB, ABC, perdón, BH es altura y BM es mediana. Miren chicos, acá hay que ver esta propiedad. La mediana relativa a la hipotenusa. La mediana relativa a la hipotenusa. A ver, quiere decir que este lado de acá va a ser igual a este lado y va a ser igual a este lado. Esa es la propiedad. La mediana relativa a la hipotenusa. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo de esta manera. A ver. Eso quiere decir, para que sea mediana, a ver, hasta acá, a este punto medio, eso quiere decir que esto de acá, este segmento, tiene que ser igual a este otro segmento, los dos tienen que ser iguales, y también tiene que ser igual a este segmento de acá. Esa es la mediana relativa a la hipotenusa. Como BM es mediana, eso quiere decir entonces que AM tiene que ser igual a MC y tiene que ser igual a BM. Nada más. Chicos, el triángulo ABM, este triángulo es isósceles porque tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, eso quiere decir que este ángulo tiene que ser igual a este ángulo de acá. Así de fácil. O también podríamos completar, miren. Si este ángulo mide 60 grados, perdón, si este ángulo mide 50 grados, este otro de acá tiene que medir 40. ¿Por qué? Porque sabemos que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es igual a 90 grados. Si esto vale 50, esto vale 40, porque 50 más 40 es 90. Ahora, como es isósceles, este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Quiere decir que este ángulo también tiene que ser 50. Como esto vale 50, esto también tiene que valer 50. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Entonces decimos acá que 40 más X también tiene que ser igual a 50 grados. 40 que está sumando pasa restando al otro lado. X es igual a 10 grados. Ahí quedó. Ahí quedó. ¿Ya? Y en el caso del problema número 4, podríamos asumir lo siguiente. La misma propiedad, ¿ya? La mediana relativa a la hipotenusa. Esto es un rectángulo. Esto de acá es un ángulo de 90 grados. Su mediana. ¿Ya? Lo que me está diciendo en la figura es que este lado es igual a este lado. Me está diciendo así. Y que esto también es igual a esto. Eso es lo que a mí me están diciendo. ¿Ya? Que ambos son iguales. ¿Ya? Entonces, a ver, acá podríamos ponerle 2 tetas. Bueno, pero para este caso hay una propiedad, ¿no? Cuando es la mediana relativa a la hipotenusa en un triángulo como este. ¿Cuál es esa propiedad, chicos? La siguiente. Que para hallar el ángulo X, solamente tengo que sumar los ángulos opuestos y dividirlo entre 2. Así ven. Tengo que sumar el ángulo teta más el ángulo alfa y dividirlo entre 2. Ahí está. Eso es todo.
O sea que para hallar x tengo que saber cuánto mide el ángulo teta, cuánto mide el ángulo alfa y luego dividirlo entre 2. Ahí quedó. A ver, sigamos practicando acá. Sigamos practicando. Me dicen que QR es igual a DR. Por dato que me están dando es QR es igual a DR. QR es esto. Es igual a DR. A esto de acá. Esos dos son iguales. Por dato. QR es igual a BR. Chicos, este de acá es un triángulo rectángulo. La suma de alfa más x es igual a 90 grados, ¿no? Acuérdense que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo suman 90 grados. Entonces, deducimos que alfa más x es igual a 90 grados. Esta es la primera deducción. 1 nos llama. Eso quiere decir que acá también es 90. Ahí también es 90. Entonces quiere decir que este angulito de acá tiene que ser x, sí o sí. ¿Por qué? Porque alfa más x es 90, más 90 es 180. Esto también tiene que ser x, opuesto por el vértice. Como es isósceles, a ver, a este lado se pone este ángulo, a este lado se pone el mismo ángulo. Es decir que este ángulo de acá también tiene que ser x. Los tres tienen que ser x, entonces es equilátero. O también podríamos deducir así, ¿ves? Sumo los tres ángulos y lo igualo a 180 grados. Decimos que 3x es igual a 180 grados, por lo tanto el ángulo x es igual a 60 grados. 180 entre 3. ¿Ya? A ver chicos, tomen nota, por favor, copien. Córdoba,
A ver, vamos a completar los siguientes ejercicios. A ver, esto me está diciendo que es el circuncentro, ¿ya? Chicos, el circuncentro viene a ser la intersección de las mediatrices internas de un triángulo. Ese es el circuncentro. Pero el circuncentro tiene una propiedad. Si yo desde el centro trazo distancias hacia el vértice A, distancia hacia el vértice C y hacia el vértice B, esas distancias van a ser iguales. Esa es la propiedad del circuncentro. Entonces voy a trazar distancias. Voy a unir la distancia que hay de AC, esta distancia, es igual a la distancia que hay hasta el vértice B. Son iguales. Y también es igual a esta distancia. Esa es la propiedad de un circuncentro. Quiere decir, chicos, que este lado de acá es igual a este lado de acá y es igual a este lado que está ahí. Son iguales, los tres. ¿Ya? Ahora, vamos, esto de acá es un triángulo isósceles, esto también es un triángulo isósceles. Los dos son isósceles. Entonces quiere decir que si esto mide 32, este angulito de acá también tiene que medir 32. Es isósceles. Ahora, en esta figura de acá, 743, esto de acá también tiene que medir 43. Sí o sí, porque es isósceles. Si tiene dos lados iguales, la medida de los ángulos que se oponen también tienen que ser iguales. ¿Listo? A ver, chicos, otro dato más. Me faltaría este ángulo de acá nada más. A ver, este ángulo de acá, solamente ese ángulo, todo vale teta. Si yo le quito 32, me va a quedar este ángulo de acá. ¿Ya? O sea, si a teta le quito 32, me queda este ángulo de acá. Es decir, que ese ángulo que he marcado vale teta menos 32. Teta menos 32. Entonces, como es isósceles, esto también tiene que valer teta menos 32, porque es isósceles. Ya está. Ahora vamos a plantear una ecuación. La suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo me va a dar 180 grados. Chicos, la suma de estos dos me va a dar teta. Más la suma de estos dos me va a dar 75. Más la suma de estos dos ángulos me va a dar teta más, a ver, 43 menos 32. 43 menos 32 es 11. Y la suma de los tres me va a dar igual a 180 grados. ¿Listo? Ya tenemos una ecuación de primer grado. ¿Ya? A ver, un ángulo teta más un ángulo teta, dos ángulos teta. 75 más 11 vendría a ser 86. Igual a 180. 86 que está sumando pasa restando al otro lado. Es decir que dos veces el ángulo teta es igual. 180 menos 86 sería 94. 94. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Quiere decir que el ángulo teta es igual a 47. 47 grados. Nada más. Eso es lo que te piden calcular el ángulo teta. Bueno, la número 3, este es el gráfico, ¿ya? Hay que hacer el gráfico, ¿no? Porque solamente en el texto, en el libro de ustedes, solamente aparece texto. Hay que hacer el gráfico, ¿ya? Chicos, esto de acá es bisectrices, ¿ya? Bisectrices. A ver, este ángulo de acá, bueno. Ahora, la medida de este lado es igual a la medida de este lado de acá también. Ambos son iguales porque son paralelas. Quiere decir entonces que esto de acá también es X. Ahora vamos a aplicar la primera ley de existencia de los triángulos. Cuando un triángulo existe, ley de existencia. Eso lo hicimos en la clase anterior. ¿Eh?
Chicos, X tiene que ser mayor y menor. ¿Mayor que quién? La diferencia de estos dos ángulos, el mayor menos el menor. 7 menos 6. Pero menor que la suma. 7 más 6. Esos son los valores que va a tomar X. 7 menos 6 es 1. Y 7 más 6 es 13. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores que toma X? ¿Qué valores toma X? A partir de 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Y el máximo valor cuál va a ser que toma X? Si es menor de 13, el máximo valor tiene que ser 12. O sea que X puede tomar valores desde el 2 hasta el 12. Puede ser 2, puede ser 3, hasta el 2. El máximo es 12 y el mínimo es 2. Nada más. Esos son los valores que toma X. ¿Ya? Ahora, en el caso del problema 4, a ver, en la 4 falta colocar el ángulo X. A ver, ¿dónde está el ángulo X? Acá está. Acá está el ángulo X. ¿Ya? Vamos a ver. Eso es la propiedad de líneas notables. El ángulo formado por dos bisectrices. El ángulo formado por dos bisectrices interiores. Chicos, vamos a suponer que este ángulo de acá sea A. Sea A. ¿Ya? A viene a ser el ángulo formado por una bisectriz y otra bisectriz. Hay una propiedad para calcular el valor de A. Lo voy a hacer en este lado, ¿ya? Para hallar A, voy a sumar 90 grados más la mitad del ángulo que se opone. La mitad del ángulo que se opone a. ¿Cuál es el ángulo que se opone a? 80. Entonces acá sería la mitad de 80. Listo, y ahí me va a salir. A ver, decimos A es igual a 90 grados más. La mitad de 80 es 40 grados. La mitad de 80 es 40. ¿Ya? 90 más 40 es 130. Quiere decir que el ángulo A vale 130 grados. ¿Ya? Pero no me piden calcular el ángulo A, me piden calcular el ángulo X. Chicos, la suma de estos dos ángulos me va a dar 180 grados. Estos dos ángulos son suplementarios. Quiere decir entonces que el ángulo A más el ángulo X, los dos tienen que sumar 180 grados. Como A vale 130, lo reemplazas. 130 grados más X es igual a 180 grados. 130 pasa restando al otro lado, quiere decir que X es igual a 50 grados. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Ya? A ver, tomen nota hasta ahí, por favor, copien.